Bienvenidos al nuevo podcast de Grupo Defensa. Hoy tengo un gran programa, un hermoso programa. Para mí es un placer, un honor, privilegio estar frente al quien más sabe sobre esta materia en nuestro país. Mi querido Sabas Chaguán, ¿cómo estás tú? Hola, Carmen Gloria, gracias por la presentación, pero yo no me creo eso en todo caso. Pero, yo lo sé, yo sé que le incomoda mi presentación, pero cada vez que puedo la hago más, con más flores, con más ovación. No, muchas gracias. Gracias a ti. Hoy vamos a hablar de un temazo. Recién nos impactamos muchísimo con la cantidad de fallecimientos que hubo a raíz de las fiestas patrias. Por supuesto que tiene que ver con la cantidad de alcohol que ingerimos. Se nos pasa la mano celebrando y eso nos puede costar la vida. Y otras veces imprudentemente decidimos realizar, manejar, conducir sin siquiera sopesar las consecuencias de aquello. Y no estoy hablando ni siquiera de los riesgos de vida, sino que estoy hablando también de las penas y las consecuencias y sanciones legales que esto conlleva. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te interesa el tema? Me imagino. Sí, por supuesto. Además que tiene una actualidad permanente, o sea, siempre. Ahora viene otro fin de semana largo, luego va a haber otro el otro año, la Semana Santa. Es permanente esto y cada año vamos un poquito más allá. Y se mantienen los niveles, pero siempre son demasiadas muertes. Son demasiadas. Sí. Este año impactó las fiestas patrias. Impactó, se esperaba que fuera menos, a pesar de que eran más días, porque venimos de campañas constantes, la ley se ha ido endureciendo con el paso de los años, pero pareciera que no nos importa. No, de hecho hubo una encuesta hace un par de meses atrás que decía que un alto porcentaje de la gente lo que le tenía miedo era que lo fiscalizaran y lo pillaran manejando con alcohol, no al hecho de manejar bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad. Entonces, eso es preocupante porque, por último, si yo estoy manejando bajo la influencia del alcohol, no manejo primero, pero si manejo, me iría a 30 kilómetros por hora, con cuidado, etcétera. Estoy diciendo, no lo haría, pero hay gente que se desinhibe, ese es el problema del alcohol, y si normalmente no cumple la regla del tránsito, además de cometer un delito, maneja pésimo. Sí. Eso con alcohol manejo mejor, curado manejo mejor, es falso, absolutamente falso. Entonces hay que tener mucho... los reflejos, nos ponemos más torpe, la visión también disminuye. Sí, la visión, los reflejos sobre todo, si la velocidad de reacción es X, cuando estoy en estado de ebriedad, es la mitad mínimo. Y mientras más velocidad, más rápido deberían ser los reflejos, porque si no, la probabilidad de accidente es altísima. Hace un tiempo se habló de ley tolerancia cero. Y uno decía, ¿es tan cero? ¿De verdad no puedo tomar ni una gota de alcohol porque si no ya estoy infringiendo la ley? ¿Es tan así? No es así. Y ahí hay que, que se entienda súper bien, porque no estoy llamando a que tomen y después manejen. Pero, por ejemplo, si estoy un fin de semana en un cumpleaños, en un asado, y es a la hora del almuerzo, me tomo una copa de vino, ¿ya? Y me voy a ir a las 9 de la noche. Ahí se descompone y se elimina pues, naturalmente. Pero si yo me tomo la copa de vino y tomo el auto antes de la media hora, voy a marcar bajo la influencia del alcohol. Una copa de vino más o menos generosa, digamos. Entonces, ¿cómo tomamos los chilenos la copa de vino? Claro, entonces... mira, no quiero dar el nombre, pero todos subimos hace años un muy famoso animador de televisión que estuvo en la fiesta. El carrete de la noche. Claro, que estuvo en el carrete de la noche y se fue a dormir y durmió como 4 o 5 horas y después tomó el auto en la mañana y se fue. Lo que fiscalizaron y estaba bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad. ¿Por qué? Porque hay una descomposición del alcohol en la sangre que se va eliminando la toxicidad misma que tiene el alcohol y lo que decías tú, ralentizar, enlentecer los reflejos, se va eliminando naturalmente. Pero además te permite esa tabla decir que, por ejemplo, si tomaste a la 1 de la tarde y a las 6 de la tarde fiscalizan y todavía está bajo la influencia del alcohol y lleva alguna hora manejando, cuando empezaste a manejar estaba en estado de ebriedad. Claro, entonces eso técnicamente se acepta como prueba en algunos casos, entonces hay que tener especial cuidado. Y eso hay que relacionarlo también con la contextura de la persona, porque si es una persona, no sé, Schwarzenegger, versus una persona menuda, flaca, delgada, como Simone Biles, la gimnasta, ponte tú la diferencia abrumadora, 100 y tantos kilos de diferencia. Claro, Schwarzenegger se puede tomar una cerveza de medio litro y la va a metabolizar mucho más rápido porque tiene más capacidad. Estoy hablando de capacidad de casi como un recipiente, digamos. Hay más masa. Claro, más masa donde distribuir, claro. Y además, en el caso, también hay una diferencia entre la enzima, la capacidad de enzima que es
para descomponer el alcohol, que es genética, por la herencia, eso uno no lo puede determinar, pero también en el género, o sea, tienen más capacidad, más rapidez, diría yo, porque no soy médico, pero más rapidez en descomponer los hombres que las mujeres, también por esto de la masa muscular versus la cantidad de grasa, el tamaño, etcétera. Ahora, eso como una dotación de la naturaleza, pero las mujeres son mucho más responsables y estadísticamente cometen mucho menos delitos de manejo de estado de ebriedad que los hombres. Me parece súper interesante todo lo que estás señalando. Primero, va a tomar conciencia, que no son comparables. Oye, no puedo comparar. Oye, pero si él también se tomó 2 copas de vino, ¿y por qué a mí me van a procesar? Y a él no. A lo mejor la contextura, a lo mejor el problema en las enzimas, a lo mejor el tiempo en que me los tomamos, el tiempo de reposo. Pero cualquiera que se tome 2 copas de vino va a marcar. Va a marcar. Sí. Pero no comparemos. No te contesté todavía la pregunta. No te contesté la pregunta. La primera, porque no es... o sea, tolerancia cero. La tolerancia cero es... de 0,3 miligramos de alcohol en la sangre hasta 0,8 si marco eso, es bajo la influencia del alcohol. Entre 0,3 y 0,8 bajo la influencia. Ya, y de 0,8 hacia arriba, manejo en estado de ebriedad. Antes del 2012, antes de la ley de tolerancia cero, era de 1 hacia arriba, manejo en estado de ebriedad, y de 0,5 a 1 bajo la influencia del alcohol. O sea, por eso se llama tolerancia cero, que tendió hacia cero. Pero si yo me tomo, media cerveza y no voy a manejar antes de 1 hora, lo más probable es que marque 0,2. Ahora, vale la pena arriesgarse porque si me tomo una cerveza y no me di cuenta que resulta que trasnoché anoche, claro, que no dormí bien, que no no me tomé una cerveza de 4 grados, sino me tomé una de 7,5, voy a marcar. Claro. Lo mejor es no manejar. No si conducir. va a manejar, pasa la llave. No. O tómate un taxi, una micro. Además, como dato, solo como dato, no tiene nada que ver. Pero hay un montón ahora de tragos analcohólicos que no traen alcohol y que son re buenos. Incluidas las cervezas, no era como antes, que eran muy malas las cervezas. Eran pésimas. Hoy en día son bien buenas, fíjate. Hay hasta espumantes sin alcohol, si quieren probar. Es un buen dato. Bueno, y ya habiendo pasado ese rato rosa, volvemos a lo nuestro. Hemos hablado de 2 conceptos. ¿Bajo la influencia o en estado de ebriedad? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ya vimos que los gramos de alcohol por sangre, pero me imagino que hay consecuencias jurídicas también distintas. Sí, las las sanciones penales son más altas si cometo un delito. Porque, ojo, esto es un delito, porque si yo voy manejando imprudentemente, pero no tomado, y mato a alguien por imprudencia, es un cuasi delito de homicidio. ¿Ya? En cambio, si yo marco bajo la influencia del alcohol o conducción en estado de ebriedad, es un delito porque yo tomé por mi propia voluntad, lo que se llama una acción libre en la causa. Yo me puse en la situación de consumir alcohol y por ende cometo un delito. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando estaba en la época de la universidad, que no era considerado delito propiamente tal conducir bajo la influencia del alcohol. Hace mucho tiempo. Muchos años. Sí, pero eso... Pero me acuerdo haber leído doctrina extranjera que decía que sí había dolo en la conducción bajo la influencia del alcohol, porque al minuto que tú tomabas el vaso, tú sabías a qué consecuencias y eras indiferente a las consecuencias. Y por eso equiparaba al dolo, decían, sí es delito. Por eso, esa es la teoría de la acción libre en la causa, que fue la que se impuso, pero es que el profesor que te pasó eso a lo mejor no estaba muy actualizado porque tú eres muy joven. No, yo soy muy viejo. Pero eso se abandonó ya a fines de los 70, los 80, entonces acción libre en la causa. Es que yo me puse en esa situación, como te decía, y por ende soy plenamente responsable, como si hubiera cometido un delito, no sé, hubiera matado a alguien con un balazo. Estás tomando una decisión. Sí, la tomaste antes y tú sabías que te iba a producir el alcohol. Ahora, las penas son desde la ley Emilia, que es la otra modificación que agravó la situación. La ley Emilia tiene una particularidad, o sea, agravó las penas. Inclusive, no obstante que algunas veces se declaró inconstitucional esa norma para los casos concretos, inclusive si te imponían una pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, tenías que cumplir 1 privado de libertad, efectivamente. Entonces eso para inhibir la comisión de estos delitos. Y también se aumentó la pena y se crearon otros delitos porque antes si yo omitía ayudar, era una falta, digamos, sí. O sea, un delito chico que veía el juzgado de policía local y me aplicaban una multa. Ahora si yo choco, esté o no esté en estado de ebriedad, pero sobre todo si estoy en estado de ebriedad porque ahí se agrega otro delito adicional, y no auxilio a los lesionados, cometo un delito. Si abandono el lugar del accidente sin denunciar, cometo un delito especial. Y eso se aumenta la pena de los otros delitos que puedo haber cometido si estoy bajo la influencia del alcohol o manejo en estado de ebriedad. Y a su vez, las consecuencias del manejo bajo la influencia del alcohol o el manejo en estado de ebriedad están escaladas. O sea, es peor
O sea, si yo lo que se llama en la jerga los abogados, los fiscales, manejo simple, me pillaron con manejo bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, pero me lo pillaron en un control. No maté a nadie. No dañé a nadie, no hay daño ni contra las personas ni contra las cosas. Nada, manejo simple, ¿ya? Tiene una penalidad, pero ojo que automáticamente son 2 años de suspensión de licencia. Ya, tenemos suspensión de licencia y la penalidad es relativamente baja. Relativamente baja comparada con las otras, pero y normalmente si es la primera vez se puede llegar a una suspensión condicional del procedimiento, una salida alternativa, que si se cumplen las condiciones, por ejemplo, someterse a un tratamiento, en el peor de los casos, sí, o firmar una vez al mes, no salir del país sin autorización, etcétera, se eliminan los antecedentes porque no y no hay me voy a ir condena. detenido en ese minuto. No hay condena. En Sí, ese no, minuto me voy a ir detenido. no, la detención no te la libran a menos... Es bueno, pero está bueno dejar en claro eso. Te van a llevar a la comisaría sí o sí. sí, sí o sí. Le van a poner la esposa y se la van a llevar. A la comisaría. Ahora, si estoy bajo la influencia del alcohol y no cometí daño, me van a dejar en la comisaría a horas hasta que se me pase la borrachera o me vaya a buscar a alguien que esté sobrio. Pero se van a comunicar igual con el fiscal. Entonces, para el fiscal le va a decir, por ejemplo, ¿tiene antecedentes? Sí, déjelo detenido, pásalo control de la detención, nadie me va a sacar las 24 horas detenido en la comisaría. Entonces, el delito es grave en sí y como te decía, se va graduando la penalidad porque manejo simple, como le dicen los abogados, pero después viene el manejo puede ser, cuando hablo de manejo es o bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, dependiendo del nivel de alcohol en la sangre, pero causando daños, o sea, rompió un poste. Bueno, ahí eventualmente si me suspenden, la licencia me la van a suspender 2 años igual, pero tendría que pagar el poste a Chilectra, uy, se me cayó el carnet, perdón, a Enel o a CGE, no sé qué, les tengo que pagar el poste, los daños o un árbol a la municipalidad. O pasa mucho, o en la municipalidad, el paradero que hicieron, o los juegos infantiles en las plazas, ya, eso causando daño. Después de eso viene causando lesiones. Y ahí la pena aumenta. Y dependiendo de las lesiones. Y dependiendo de las lesiones leves, menos graves, o gravísima, y después la muerte. Y ahí la pena es la superior de todas. Y si ya tuve un manejo anterior, me pueden cancelar la licencia para siempre. De por vida. Como le pasó a otro conocido. A otro conocido, escritor, poeta y animador, sí. También se quedó sin licencia para siempre. Sí. Ya, entonces estamos hablando de las penas son a nivel internacional bastante altas las chilenas. Estamos a nivel la ley Emilia, internacional. sí, ¿cierto? Sí, ahora, lo único es que son algunos estados de Estados Unidos son peores las penas por el peligro inherente a andar con esta influencia del alcohol, etcétera. Pero son penas más altas, pero tienen también la salida alternativa en Estados Unidos se llama probation o diversion, depende si es antes de la condena o después. También tienen mecanismos para rehabilitar. Claro, y para evitar que una persona que no tiene antecedentes y lo pillaron con manejo simple, por ejemplo, no cumpla la pena de 5 a 7 años privado de libertad. Pero son muy severos la mayoría de los estados de Estados Unidos con la reincidencia. Muy severo. Acá el peor de los resultados, que es bajo estado de ebriedad y con resultado de muerte, ¿podemos llegar a 7 años? Podemos llegar a más de 5 y 1, que es como, porque ahí juegan las atenuantes también. Entonces y eso es cumplimiento de pena efectiva, sin perjuicio que la ley Emilia establece que 1 año sí o sí privado de libertad. Entonces ahí se juega en el sentido no de divertirse, se utiliza por parte del abogado algo que es legal, que es tratar de que se prolongue un tanto si hay una medida cautelar no muy intensa, o sea, no prisión preventiva, pero hay un arresto domiciliario. Cuando a cualquiera de nosotros nos condenan a una pena privativa de libertad, lo que pasé en prisión preventiva o en arresto domiciliario total se descuenta. Entonces, si ya estoy 1 año ahí, me puedo sacar, entre comillas, la pena de privación de libertad efectiva, según algunas teorías, según otros no. La ley no distingue y me lo descuentan de la pena final. Wow. Y otro de las interrogantes que uno se hace de cuando está afuera, antiguamente, en la época en que yo iba a las cárceles, los conductores en estado de ebriedad tenían recintos especiales, los ponían en lugares especiales. Capitán Llaver. Pero hoy día Capitán Llaver está ocupando tiene otros residentes, entonces uno dice, los siguen enviando para allá, están en otro lado, los mezclan con el no los mezclan con los asesinos, violadores y condenados o reincidentes, pero tienen otro recinto. Lo que pasa es que Capitán Llaver, además en esa época que tú mencionas,
estaba... Capuchino, además, pues. Capuchino era para los delitos económicos. Sí. Y Capitán Llaver estaba al frente de donde está ahora. Porque ahora está al lado de la cárcel de máxima Sí. seguridad. Estaba al frente de lo que eran los antiguos juzgados del crimen, y ahí iban los llamados papito corazón, los que no pagaban Sí, la tal pensión de cual. alimentos, los manejos en estado de ebriedad y algunos delitos económicos que no cabían en Capuchino, u ojo, O no tenían plata para no tenían para pagar en esa época eran 5F, creo, para poder entrar a Capuchino. O no había cupo. Ah, claro. Ya, hoy día... Acuérdate que hubo ministros de Estado ahí, biministros de Estado de Vamos a la hacer dictadura vamos a hacer Pinochet ahí. Un podcast preso. Con muchas antiguas de tribunales. Oye, mi querida, ¿sabes? Entonces, ¿van a la Capitán Llaver? No, de eso depende de Gendarmería, pero hasta donde sé, en el anexo Capitán Llaver no hay condenados por manejo en estado de ebriedad. ¿Y dónde los ponen ahí? A cualquier cárcel, po. Pero no mezclado con la prisión, con los presos peligrosos. Ya, en Ahora, eso no, secciones especiales, eso pero... no quita que puedan eventualmente ir a Capitán Llaver. Lo que pasa es que ese anexo, que está en Santiago, además, primero, y además no es para mujeres, lo cual es una discriminación Sí. inaceptable, digamos. Ese anexo tiene un cupo de menos de 20 personas. O son 18, 20 personas. Entonces, si está ocupado, no hay cupo. No hay cupo nomás. Oye, respecto el otro día también escuché eso, creo que te escuchaste decir, que claro, es una discriminación que no hay una cárcel similar para mujeres, para que cometan delitos, porque las mujeres también deben haber pocas, menos, pero las hay, que manejen el estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol. Antiguamente, yo conocí en el COF, la cárcel de mujeres, había una sección especial donde estaba la ex Quintrala o la... Todavía está, ahí fue, por ejemplo... Jevita Bueno estuvo ahí, ¿qué fue? Claro. Yo la tuve ahí. Spinac. Sí. Esta señora La Quintrala, Leonarda Villalobos, la que está por el caso de Audios. ¿Ella está ahí? Está ahí, Ya. sí. Su defensa criticó que no hubiera un Capitán Llaves, pero la Gendarmería... Pero es lo similar. Sí, pero lo que pasa es que no es un anexo cárcel, sino que es un recinto especial dentro de la cárcel. Entonces, dentro de la cárcel. es una crítica, pero si alguien ha estado en Capitán Llaves, es una cárcel que cada puerta tiene un ancho de acero que suena como si fuera una tumba y está lleno de gendarmes, te revisan todo, no se pueden... Aunque, mira, yo fui, la última vez que fui a ver a un cliente como abogado, no pude entrar nada. Y cuando digo nada, el carné y nada más, y papeles. Es que cuando yo escuchaba todo De hecho, eso, las llaves hay creo que es dejarlas bastante en más custodia. amigable. Si tú vas en auto, las llaves hay que dejarlas en custodia en alguna parte, o algún amigo, o ahí al frente hay unos restaurantes que por 1.000 pesos te guardan guardan las la cosas. llave. Es que me parece bastante más amigable, por lo menos hasta donde yo lo conocí, que hace muchos años atrás, el sector femenino que había dentro de la cárcel de mujeres, donde eran como una especie de cabañitas cerradas con un patio interno. Sí, era bastante más amigable. Que Esto es lo único bueno que tiene Capitán Llaves, que tiene un patio interno, que los tipos toman sol, etcétera. Pero, por ejemplo, el abogado... y cuando lo tienen visita, las visitas las atienden cada uno en unas mesas en el comedor. Pero cuando va el abogado, como va fuera del horario de visita, no habilitan eso y el abogado lo ve en un calabozo. Claro. Un calabozo vacío, pero calabozo. No es muy agradable. Mejor no andar manejando en estado de ebriedad. No, sí, era solo para comentar qué va a pasar. O sea, nos van a llevar detenidos, vamos a pasar probablemente... Va a perder la licencia. Va a perder la licencia por 2 años y en caso de que las lesiones ocasionadas sean graves, las consecuencias sean graves, puede incluso perderla de por vida. Y puede perder el auto también, porque si maté a alguien o me quieren cobrar la hospitalización de la víctima, pueden pedir una medida precautoria o medida cautelar real en rigor, que es lo mismo que las precautorias en derecho civil. Y si me condenan, me pueden condenar a pagar una indemnización. Sí. O sea, tengo consecuencias por todos lados, digamos. En todos los casos puedo terminar pagando indemnización, Sí. ya sea si que hay daños a las personas o a las cosas. Sí, inclusive hay salida alternativa esta. Claro, lo más suave es cuando a alguien se le ocurrió darle clases de ética a alguien, pero se puede suspender condicionalmente y es un acuerdo entre la fiscalía y el imputado, asesorado por su defensor. La víctima se puede oponer y puede apelar, pero por ejemplo la fiscalía le puede imponer como condición al imputado, el presunto culpable, si usted quiere llegar a salida alternativa, pague una suma a título de indemnización a la víctima y eso se descuenta de una eventual demanda civil que la víctima obtenga después Claro. una indemnización. Desde el principio es aconsejable que tanto quien provoca el accidente, quien va faltando a la norma y conduciendo en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol, tenga la asesoría y asistencia de un abogado desde el minuto 1, porque si no
Sí, es mejor. La cosa se hace Bueno, muy difícil. el imputado lo va a tener si es que no tiene abogado por la Defensoría Penal Pública. Y la víctima sería conveniente que tenga un abogado, especialmente si quiere, bueno, está obligado a tener la víctima un abogado si quiere presentar querella. Tiene que hacerla un abogado. Ahora, la víctima tiene, por el solo hecho de ser víctima, ciertos derechos, puede oponerse a la forma de terminación anticipada del procedimiento, Sí, etcétera. Ese punto lo quería tratar Pero con mejor más delicadeza, porque sí. a ti te parece súper natural y obvio. Es abogado y el que más sabe sobre el tema. Ah. Pero la víctima, en un estado de muchas veces de absoluto descontrol emocional, porque o fue víctima en primera persona de un accidente terrible o de una circunstancia que a lo mejor termina lesionándola gravemente, o es víctima porque a lo mejor perdió a su marido, a su hija, a alguien en este accidente terrible. Entonces, no es la persona más adecuada para tomar las decisiones, ni No, tampoco por tiene supuesto. los conocimientos de decir, tengo este derecho, este otro derecho, este No, otro por supuesto, derecho. sí. Lo que pasa es que la Fiscalía no representa a las víctimas, Eso es lo importante. pero tiene ciertas obligaciones. Tiene que informarle del curso del procedimiento, pero la víctima no va a saber el artículo 108 y 109 del Código Procesal Penal que le da el derecho, por ejemplo, a impugnar el sobreseimiento, porque una persona que no es abogado, ¿qué miércoles, perdón el lenguaje, qué es el sobreseimiento? No tiene por qué saberlo. Entonces es mejor que tenga un abogado, puede decir un abogado particular, un abogado de una fundación, un abogado del grupo de defensa, un abogado de donde sea. Ojalá sea el grupo de Pero defensa mejor. y que tenga a Sabas Chaguara, el mejor abogado del No, país. yo soy asesor del grupo de defensa nomás. ¿No? Bueno, Sabas, hemos revisado toda la diferencia de las graves consecuencias que tiene manejar bajo los efectos del alcohol o en estado de ebriedad en nuestro país. Que las penas son lo suficientemente duras, es la gente o somos nosotros quienes no queremos entender que debemos asumir responsabilidades y no hacerlo. Simplemente no hacerlo, creo que sin ninguna condición. Sí, eso no es verdad. hacerlo. No Eso hacerlo. es lo que les pedimos, Y punto, ¿no? sí. Y aquí estaremos nosotros junto al Grupo de Defensa explicándoles las consecuencias de esos actos y sus derechos como víctima. Muchas gracias, Sabas. Gracias a ti. Nos Carmen vemos en Gloria. un próximo podcast. De todas maneras.